falta la participación de cada uno de ustedes. Sabemos que están presentes desde los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales de nuestra región. También están presentes las agencias de viajes y turismo, actores muy importantes y claves en el desarrollo de la actividad turística. También tenemos a profesionales de la carrera, ¿no? Desde la Universidad Emilio Balizán, desde la Universidad de Huánuco, y también tenemos a los comités de turismo, ¿no? De los diferentes recursos y o atractivos turísticos de nuestra región. Bien, antes de iniciar esta capacitación, voy a dar pase al director regional de Comercio Exterior y Turismo, al licenciado James Jung Bracacho, para que pueda aperturar el webinar del día de hoy. Adelante, licenciado. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes a todos los participantes, tanto del sector público como privado, también emprendedores, estudiantes del sector, la academia, y sobre todo a los emprendedores que también están participando en este importante taller. Reciban un saludo del Gobierno Regional Huánuco y especialmente de la DIRCETUR, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, quienes en el afán de poder acercar nuevos conocimientos y mejorar la competitividad de nuestro destino en la región Huánuco, cuenta hoy en día con la participación de Roberto Farro, quien es un profesional brillante a nivel nacional y quien viene ya participando con nosotros con la DIRCETUR en varios talleres virtuales, webinars, y pues de quien estamos también nosotros gratos de contar nuevamente con su presencia y con los conocimientos que él va a brindar hoy en día. Esperemos de que, y deseamos en realidad, y sé que va a ser así, que cada uno de los empresarios, también los funcionarios públicos, los emprendedores y los estudiantes, nos hagamos más competitivos, adquiramos nuevos conocimientos y podamos tener un mejor servicio y también una mejor calidad en cuanto a la oferta de nuestro destino como región Huánuco. Gracias a cada uno de ustedes por el interés y la vocación que tienen con este sector, pese a que todos sabemos que estamos pasando etapas muy difíciles, muy críticas, pero seguimos adelante con esa característica que tiene el empresario peruano, el emprendedor y en realidad el ciudadano peruano, ¿no? Y huanuqueño en especial. Entonces, gracias a cada uno de ustedes y le dejo a Roberto en la conducción del taller, del curso virtual. Nuevamente agradeciéndote, Roberto, por todo ese desprendimiento que tienes para con nosotros, con la región Huánuco, y la gran amistad que vienes forjando con nuestra región. Gracias. Adelante. Bien, como ya mencionaba el director, el día de hoy tenemos una brillante participación, ¿no?, del licenciado Roberto Farro Jara. Él es facilitador de Senfotur, es consultor en educación y en calidad turística, ¿no? Bueno, una vez más, muchas gracias, Roberto. Bienvenido nuevamente, virtualmente, claro, ¿no?, a la región Huánuco. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está, director James? Muchas gracias por sus palabras. A ti también, Sheila. Gracias por la presentación. Bueno, antes de continuar, me confirman, por favor, si se escucha bien. Sheila, ¿se escucha el micrófono? Sí, Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, agradecerles no solo a ustedes, como representantes del sector público, de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo, ¿no?, de Huánuco, del gobierno regional, y sino también agradecer a cada uno de los participantes esta tarde del lunes 15 de febrero del año 2021. Estamos exactamente a un mes de cumplir lo que creo que nos cerró a todos, ¿no? Nos cerraron las fronteras, nos cerraron el caño, nos cerraron completamente, producto de esta pandemia, pues de la COVID-19, nos cerraron el trabajo. Y miren, justamente estamos pues a un mes de esa primera declaratoria que hubo, que realizó el expresidente, el señor Vizcarra, y qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos mejorado en este año difícil, ¿no?, como lo ha dicho el director, para el sector turismo, pero yo le añado un poco más, ¿no?, en general para la vida. Quizás en esa primera ola de marzo, abril, mayo del año pasado, era lejana esa posibilidad de análisis, de comprensión de qué era lo que estaba ocurriendo con respecto a este nuevo virus, ¿no?, aparecido en la lejana China. Pero hoy, en esta segunda ola ya posterior a las fiestas navideñas y de fin de año,
de este 2020, la ola se acercó, ¿no? Y nos está afectando, y nos está chocando, y nos está revolcando completamente. Y ya no solamente hablamos de la economía del país, sino hablamos de este sector, perdón, de la salud en general, del sector salud, pero a raíz de ello, lo vamos viendo este fin de semana y seguirán a través de los días, dándonos cuenta de que esta pandemia nos ha desnudado completamente como sociedad, eh, nos ha sacado, ¿no?, a relucir todo aquello que creíamos que habíamos ya vencido a través de la humanidad, ¿no? Aquellos falsos valores, ¿no?, o aquella carencia de valores del ser humano. Hoy lo vemos reflejado completamente, más palpable que nunca, y eso afecta a todos los sectores económicos y al turismo más aún, considerando a nuestra actividad como esta relación de tipo cultural, de tipo social, ¿no?, dejando de lado económico, en la cual nos vamos a encontrar dos elementos del mercado como la oferta y demanda, pero en una relación social. Y eso nos tiene que llevar al análisis. Permítame compartir, antes de seguir la presentación, y me confirma, por favor, Sheila, si es que se logra ver completamente. Aquí tengo la pantalla yo. Sí, se visualiza, Roberto. Se visualiza, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahí. Entonces, cuando tuve la grata oportunidad de recibir nuevamente la comunicación con mis amigos de Huánuco y para la presentación de este webinar, consideré que estamos, creo yo, pasando una etapa en general de aprendizaje de vida, de aprendizaje social, de aprendizaje económico, de aprendizaje en nuestros oficios, en nuestras profesiones, y que cada una de estas actividades académicas, porque esto lo es, un webinar, ¿no?, a través de la virtualidad, a través del streaming, es una actividad académica, tiene que tener un antes y un después. Lo que busca este webinar, ¿no?, este evento académico organizado por la Biosetur, es justamente llevar primero a la reflexión, al análisis, ¿no?, a filosofar un poco y a ver de que el turismo, dentro de esta nueva normalidad que algunos llaman, ¿no?, o dentro de este nuevo mundo que se está desarrollando y que no va a ser post-COVID, porque definitivamente la tenemos clara y el virus ha llegado a nuestro país, así como en todo el mundo, a quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él. En esta etapa del COVID, el turismo tiene definitivamente que ser otro. Pero esta reflexión tiene que partir de lo que ya habíamos iniciado en octubre, en noviembre, en diciembre, ¿no? Y quizás en la primera semana de enero. O sea, tenemos que ver que en estos meses, no todas las regiones definitivamente, pero gran parte del país, y Huánuco también fue parte de ello en algunas semanas, algunos meses, había activado el sector turismo, pero no como ese anhelo y sueño que en julio teníamos cuando se presentan pues los protocolos sanitarios para agencia de viajes y para el guiado turístico, donde nos hablaban de 8 personas en los grupos, o para agosto cuando ya se hablaba de los protocolos de turismo de aventura, de caminata, etc. En esos momentos, en esos meses, nosotros teníamos una ilusión, teníamos un sueño de generar una actividad turística dentro del marco legal y formal. Pero la demanda, y lamentablemente ese sector de la oferta turística que todavía no comprende qué significa ser empresario en este país, aceleró un proceso de comercialización turística que lamentablemente estaba más ligado a lo informal, ¿no?, que teníamos como característica quizás hasta antes de la pandemia, que ese sueño de empresario que teníamos de desarrollar un turismo dentro de ese marco normativo respetable y que teníamos que desarrollarlo definitivamente teniendo 3 elementos de acción. El Estado, a través de los ministerios, del Ministerio de Turismo en todo caso, y a través pues, de las direcciones y las gerencias regionales de turismo. El sector privado, y no solo hablamos de agencia de viajes, hablamos de transporte, de restauración, de hospedaje, de artesanía y de toda empresa que de alguna manera forma parte de la cadena productiva del turismo, pero también de la sociedad civil. Y lamentablemente la sociedad civil vemos que hoy no ha comprendido, ¿no?, cuál es la magnitud del problema que nos trae esta pandemia. Y de esa sociedad civil salen empresarios, de esa sociedad civil salen autoridades, ¿no?,
Estamos a puertas de una nueva elección presidencial y de esta sociedad civil no necesariamente organizada es de donde van a salir estos nuevos líderes. Entonces, el problema es bien complejo, ¿no? Y es así que en noviembre, en diciembre de este año, el sector turismo era quizás mucho más catastrófico a lo que teníamos antes de la pandemia. Yo no me he podido movilizar todavía de Lima, ¿no? Radico en Lima, pero veía las provincias de la región Lima Provincia, ¿no? O Lima Región, como se le llama ahora. Estas 9 provincias veían que la oferta turística lamentablemente no estaba acorde a aquello que tanto anhelamos, aquello que tanto soñamos, aquello por lo que tanto luchamos, ¿no? Y digo luchamos porque voy a incluir a cada uno de los participantes en este webinar, 69 a esta hora de la tarde. Si estás en el sector empresarial, si estás en el sector público, si estás en la academia, pero todos luchamos por realmente desarrollar una actividad turística que nos han enseñado en la escuela, en la academia, en la universidad, en el instituto, en el colegio, o que quizás mi asociación quiere desarrollar, o que es el ideal de mi institución gubernamental. Esos meses fueron difíciles, ¿no? Y es por eso, ya para resumir, que cuando recibo la invitación de Sheila para poder trabajar, consideré una de las aristas, uno de los, digamos, de los puntos a tratar en este nuevo turismo que debemos desarrollar, muy importante, que es el tema educativo. Pero no el tema educativo dentro de ese turismo escolar o turismo educativo al cual estamos acostumbrados, ¿no? Ese turismo escolar en el cual esperábamos las promociones de colegio para que vayan a nuestra región, para que vayan a nuestra provincia, y que no necesariamente se ligaba al tema educativo, ¿no? Sino era más un tema de relajación, promociones de colegio que estaban en el último año de educación básica regular y que querían pasar un momento de confraternidad, de alegría con los compañeros, con los profesores, que no está mal. Pero si tenemos la posibilidad de visitar un lugar, tenemos que llevarnos información, tenemos que llevarnos un proceso educativo. Y lo voy a poner con un ejemplo. Hoy, todo empresario del turismo tiene que estar, o tiene que haber desarrollado, o tiene que desarrollar en todo caso sus colaboradores, la competencia de enseñar, de liderar los protocolos sanitarios, ¿no? En la mañana tuve la oportunidad de salir a un banco acá en la capital, y lamentablemente lo que el año pasado había vivido yo en el banco, que sí era el protocolo de la toma de temperatura, de la desinfección de las manos, del mantenga el distanciamiento, hoy, ¿no? En febrero del 2021, ya no hay, ya no está esa posición por la cual, ¿no? Uno tenía quizás hasta cierto grado de seguridad para poder ingresar a unas instalaciones. Si yo voy a un restaurante, pues me vas a tener que enseñar cómo es ese proceso. Y no solamente dar una invitación, sino también dar una recomendación, y vamos a ir entendiendo la diferencia de las palabras, ¿no? No es solamente prohibir en un museo de que no se deben de tomar fotografías, sino hay que enseñar del por qué, porque el turismo nos permite, a través de ese entorno de desarrollo de la actividad, poder aprender para ambos, tanto para el que viaja como para el que recibe. Entonces es ahí donde nace este webinar, este tema, la importancia de los guiones interpretativos en el turismo, ¿no? Y espero que en el transcurso de estos minutos, ¿no? De esta hora que vamos a trabajar, que vamos a compartir experiencia, que vamos a reflexionar sobre cómo se debe desarrollar la educación en el turismo, nos sirva sobre todo para poder tener una línea de trabajo, para poder tener un ideal. Y ojo, esto no es exclusivo de los guías de turismo, como a veces me han dicho, ¿no? Roberto, pero los guiones lo trabajan los guías. Que la unidad de competencia número 3 de la formación de un guía oficial de turismo, como lo establece el Ministerio de Educación, sea la de desarrollar la competencia para elaborar guiones, no significa que sea exclusivo de ellos. Porque ahora, en la parte final, les voy a dar quizás algo que ya conocen muchos, o algunos en todo caso, que es el storytelling, ¿no? Que es esta nueva manera de contar historias que se ha estructurado, ¿no? A través del trabajo creativo, a través del trabajo innovador de las empresas, para contarnos relatos y darnos a conocer los productos o servicios que comercializan. Entonces, bueno, nada, bienvenidos a este webinar, la importancia de los guiones interpretativos en el turismo. Espero que sea definitivamente de su agrado y vamos a iniciar, ¿no? con esta primera fotografía que fue publicada en el Facebook de la Setur Huánuco el 18 de noviembre del año pasado, ¿no?
justamente donde se hablaba pues de ya este relanzamiento de la actividad turística, algo que todos esperábamos, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? Estamos en febrero, Lima, al igual que otras 31 provincias de este país, todavía se encuentran pues con la cuarentena, ¿no? Hoy día estamos iniciando nuestros nuevos 15 días de cuarentena. Y estamos esperando pues la apertura, estamos esperando que esa ola baje, que las personas tomemos nuevamente conciencia de qué cosa es, ¿no? Cuidar nuestra salud y ser empático con el cuidado de los demás para poder volver a trabajar en turismo. Hemos visto que el administrador del aeropuerto, ¿no? Ya ha sacado un comunicado el día de hoy justamente para establecer de que se apertura los vuelos, pero teniendo una serie de consideraciones hacia todo el territorio nacional. Pero miren esta fotografía, ¿no? Esta era la fotografía, el diseño, el arte, en todo caso, con la cual la Diocetour, a través de su Facebook oficial, ¿no? De alguna manera nos animaba, nos invitaba y nos daba la información de que estábamos reaperturando el turismo en la región. Lo que yo veo aquí, ¿no? Es una persona que, primero, ávida de respirar, ávida de enfrentarse nuevamente, ¿no? A la apertura de la puerta de la casa, enfrentándose pues ya no solamente al sector de la sociedad, del temor del uso de la mascarilla, ¿no? Del gel desinfectante, de la desinfección del calzado, no. Ya vamos en un proceso diferente, lo que nos muestra esta imagen, que es esta relación, ¿no? Del turista, del visitante, con los atractivos. Pero esta relación con los atractivos, vamos a ver que en este nuevo escenario ya no solo tiene que ser de impacto visual, sino que tiene que haber una conexión directa entre el sentimiento, el pensamiento, ¿no? Y la acción. O sea, yo debo de generar hoy, aperturemos nuevamente la actividad, que mis turistas, independiente si haga una actividad de tipo convencional o no convencional, puede realizarse actividades de aventura, ¿no? La persona tiene que relacionar, entrelazar esos tres elementos, el sentimiento, el pensamiento y la acción. Cuando una persona entra a una aula de clases, definitivamente es muy distinta cuando sale. Por eso que cuando tú entras a una clase, te toman un examen de entrada y al final de la clase o al final del programa te toman un examen de salida, un examen final, para ver cuál es el conocimiento, cuál es la capacidad o la competencia que has podido desarrollar en ese tiempo. ¿No es cierto? Con el turista es algo similar. Con el turista, ¿no? Con el visitante a nuestro lugar, tiene que ser algo similar, en el sentido de que tiene que haber una experiencia de viaje sostenible que trascienda, que motive y que de alguna manera sirva de fidelización para yo traer también más turistas a mi región, a mi provincia, a mi pueblo, a través de esta actividad. Pero para yo poder lograr todo lo bonito que se ve en este arte, en esta imagen, la oferta no puede ser la misma. La oferta ha tenido que cambiar. Antes de seguir, les voy a pedir un favor, que tengan mucho cuidado, ¿no? Estoy viendo unas marcas en la pantalla, ya podrían ahí generar, digamos, alguna incomodidad, no solo a mi persona, sino también a algunos pues de los participantes. Entonces, en ese sentido, a mí también me ha ocurrido algunas veces cuando estoy desde el celular, lamentablemente pues el cursor por ahí se me va y genera una marca. Entonces hay que tener cuidado con ello, por favor. Definitivamente pues el turismo tiene que cambiar para poder generar esa interrelación de aprendizaje que queremos justamente para la visita pues hacia nuestra zona, hacia nuestro atractivo turístico. Y vamos a ver esta gráfica, ¿no? Este dinamismo que lo planteo en esta diapositiva. Vamos a ver aquí. Miren. La primera T, ¿sí? Vamos a referenciarlo como aquel turismo. ¿Ya? He colocado una fecha, siglo XIX, 1841 hasta el 2020, como ese turismo antes de la pandemia, ¿no? Antes de esta pandemia de COVID. 1841, con el viaje organizado de quien en su momento fue considerado el padre del turismo, Thomas Cook, con este viaje organizado para 500 personas, ¿no? Y todo lo que quienes hemos estado relacionados a la formación en turismo sabemos, ¿cierto? Entonces, desde 1841 hasta el 2020,
el turismo ha tenido, si bien es cierto, una serie de cambios, se ha enfrentado a una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema con la aviación epidemias también que azotaron pues a una serie de países en cierta parte del mundo. ¿Ok? Bueno, ese turismo tenía ciertas características, ¿cierto? Ese turismo buscaba en un inicio placer, bueno, un inicio salud, luego placer, ¿no? Luego vamos a ver que este turismo empezaba a desarrollar ya una serie de combinaciones dentro de lo que algunos llamaban etiquetas o tipologías de turismo. No vamos a entrar a ese debate de la academia, si se ha etiquetado demasiado el turismo, etc. Pero tenía cierta característica y era una oferta de servicios. Era una oferta de servicios en la cual la persona, el visitante, dentro de su figura de excursionista o turista, que luego lo vamos a ver, desarrollaba motivación a través de una imagen, a través de la mejor foto. Inclusive habían concursos de fotografías para las campañas turísticas. Veíamos a un Perú que te sacaba, por ejemplo, en aproximadamente el año 2004, Perú, país de los incas, con una imagen vestida, ¿no?, de un personaje inca, que recibió muchas críticas, perdón, momento, gran mayoría de las personas buscaban despertar la motivación más bien por los ambientes naturales o por el desarrollo de actividades, que es a lo que ahora, ¿no?, el empresario común hace. O sea, yo no solamente colocas las fotos, sino colocas pues la relación de actividades que uno puede desarrollar en la visita turística, ya sea a nivel de agencia, en un programa paquete turístico, o a nivel pues de una promoción, ¿no? Ven a tal lugar y aquí vas a desarrollar estas actividades. Ahora, con el reglamento de seguridad, ¿no?, de turismo de aventura, ya sabemos que a ese cúmulo de actividades también se le junta ese criterio de seguridad. ¿Ok? Pero ese turismo, ¿no?, nos llevó, no a todos, pero a gran sector del empresariado, nos llevó quizás a un costumbrismo o un falso hábito, ¿no?, de creer de que la persona viene, experimenta y listo. Como la persona se ríe, ya está, ¿no?, se encuentra satisfecho de la visita. Y nos hemos olvidado que en esa interacción, ¿no?, y ahí justamente vi a un gran amigo y un maestro en turismo de aventura, como lo es Aldo Saavedra, un saludo mi hermano, varias veces lo he escuchado a Aldo, de que en el turismo de aventura, en esta interacción, por ejemplo, del Sambor, el líder tiene que enseñar. Y por ende, las facultades de este líder tienen que estar a un nivel de capacidad, de destrezas para la actividad, pero capacidades y competencias para poder enseñar a través del dinamismo, a través de actividades lúdicas, o sea, con todas las estrategias, pero enseñar. Va a ocurrir, y me ha ocurrido, y quizás a ustedes también, que he llegado a un restaurante, he recibido una carta en un restaurante, veo una serie de platos típicos de la gastronomía local, y cuando le pregunto al personal de contacto, ¿no?, en este caso vamos a llamarle al mesero, el personal de atención, ¿por qué un check-in o un check-out, ¿no? O no tengo por qué saber, pues, el tipo de servicio que estoy contratando, el tipo de habitación, una twin o el tipo de desayuno? El recepcionista, que es el personal de contacto, no me sabe. Ahora, en este sistema de protocolos, ¿no?, cuando hablamos de la famosa burbuja social, ¿no?, que solamente está ligado al pernocte, el turismo, aventura, caminata, etcétera, como lo establece pues el reglamento
del protocolo del MINCETUR, muchos guías, ¿no?, se estaban enfrentando y me contaron en áreas culturales, en museos, en áreas arqueológicas, que venía el cliente y le decía, no, yo estoy acá con mi familia, somos más de 8, somos 10, pero todos hemos venido en una minivan, así que estamos formando una burbuja social. Y al guía lo agarraban en el aire porque no tenía el conocimiento y lamentablemente estaban yendo contra el marco formal de la norma. En esta parte de esta T, ¿no?, de 41 al 2020, nos olvidamos la esencia del turismo. ¿Se acuerdan de aquellos viajes en la antigua Grecia, Mesopotamia, ¿no?, donde las personas se trasladaban, los hijos de, digamos, beneficiados, ¿no?, por no decir otro nombre, viajaban para aprender, para educarse, y no solamente a través de la lectura, sino a través de este maestro sabio, conocedor del movimiento del mundo, y a través de un cuadro, ¿no?, a través de una interacción educativa oral, de aprendizaje. ¿Pero en qué? En un entorno natural o cultural. ¡Oh, sorpresa! Viene a ser lo que hoy es hacia lo que buscamos, este turismo con este agregado. 2021. Hacia eso debemos apuntar. Y es un camino difícil, no imposible. Es un camino largo, corto. ¿Por qué? Porque aquí viene justamente, ¿no? Nuevamente traigo a acotación el ejemplo del turismo de aventura. Tengo la capacidad de enseñar, una capacidad de líder, pero ¿qué enseño? ¿Qué educo? ¿De dónde agarro información? Porque ya no es solamente agarrarse la información de la historia que nos enseñaron en el colegio, de los 14 incas, ¿no?, del imperio inca, para poder transmitirlo. Porque esa información que yo tuve en el colegio, yo estudié en un colegio nacional, y quizás la gran mayoría de ustedes, sea en colegio nacional o particular, también me la enseñaron. Y estuvo basado, pues, en Garcilaso la B. Entonces ya no solamente es desarrollar una transmisión de información hacia este visitante, hacia este turista, ¿no?, sino es desarrollar una información, pero que sea de calidad, porque va a tener que tener un sustento. Y para eso vamos a requerir investigar. Y nuevamente recalco, no es solamente una actividad del guía, no es solamente sea guía oficial de turismo, sea licenciado de turismo, ¿no?, que se realiza el actividad guiado. Aquí vamos a darnos cuenta que si yo en mi carta coloco un plato basado en el cuy o un plato basado en la trucha, pues voy a tener que buscar información para yo desarrollar esa carta. Porque si bien es cierto, los platos a base de trucha son muy típicos en la gastronomía andina peruana moderna, pero la trucha no es, pues, un pez propio oriundo de nuestro río, ¿no? Y formó parte de un proyecto, ¿no?, de trabajo a inicios del siglo XX, de desarrollar, pues, una economía a través de este recurso ictiológico. Ese es el tipo de conocimiento que este visitante viajero merece recibir y poder integrar. Entonces, haciendo un poquito de coaching, porque cada uno de ustedes, mis estimados amigos, líderes de sus empresas, yo sé que lo son, pues vamos a tener que generar esta flechita que vienen a ser una serie de estrategias para llevar de este turismo antes de la pandemia a este turismo durante la pandemia. Ojo, habrá otras características de poder implementarlo, ¿no? Por ejemplo, están ligados nuevamente, recalco, al turismo de aventura, vendrán con toda esta formalización que establece el marco normativo legal, ¿no? Vendrá, pues, todo este criterio de seguridad. Ok, ese, ¿no?, es un check que hay que cumplir. Pero esto de la educación en el turismo también va a ser un trabajo pendiente que en estas semanas, en estos meses, en estos años, vamos a tener que cumplir. ¿El placer y el aprendizaje se unen durante un viaje? Bueno, con lo que he dicho, creo que la respuesta está clarísima, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos una primera gráfica aquí a la izquierda. Sí, definitivamente es el placer de viajar, ¿no? Lo que motiva a la gente, lo que me motiva a mí, lo que motiva, a ver, voy a leer algunos nombres, a Ketty, a Melissa, a Julia, ¿no?, a Hugo, etc. ¿Okay? Nos motiva eso.
¿no? Si ayer justo me hicieron una encuesta, bueno, el sábado, una encuesta psicológica, y me dijeron, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas? Viajar, ¿no? Pero no viajar por el hecho solo de agarrar y desplazarme, ¿no? Vamos a ver qué es el concepto que nos da la OMT con respecto al turismo. No, sino este viajar porque me marca a mí ser una persona diferente después de cada viaje. Por supuesto que el placer y el aprendizaje se unen durante el viaje, cada vez que nosotros enrumbamos a un destino. Han visto la serie de memes que han salido, ¿no? Viajemos a aquellos pueblitos donde el aprendizaje todavía está intacto, pero ojo, mucho cuidado con ello también, ¿no? Debemos de desarrollar la gestión de los destinos y por ende debemos de trabajar con atractivos turísticos. No es solamente viajar al pueblito mágico para ir y disfrutar. Eso nos falta mucha cultura de viaje, mucha cultura turística. ¿Ok? Entonces sí, a esta pregunta, la respuesta bajo esta concepción, ya luego vamos a abrir los micros para conocer un poco la opinión de ustedes, pero es positivo. Y vamos a ver, pues, la experiencia de viaje, ¿no? El viaje para una persona es el desajuste de todos sus sentidos. Y no los 5 sentidos que siempre nos enseñan a nosotros, ¿no? Hoy los términos médicos, de acuerdo a las nuevas investigaciones, consideran que existen hasta 17 tipos de sentidos que tiene el ser humano. Experimentar una realidad distinta a la que uno está habituado ayuda a construir una persona más madura consigo mismo y con los demás. Estas son, digamos, unas reflexiones de Michael Onfray en su libro La teoría del viaje o ética de la geografía, ¿no? Donde nos dice y nos concluye Michael de que él no quiere ser un viajero turista, ¿no? Sino que él quiere ser un viajero viajero. Vale decir, un viajero donde todavía exista el disfrute de la experiencia. Él nos dice en este libro que el viajero, no, perdón, que el turista ha perdido esa esencia de ser viajero, porque todo está parametrado, porque todo está estructurado, porque cuando llega a un lugar y está a punto de tomarse una foto, por ahí escucha la voz de alguien que le dice, por favor, apúrese, apúrese, que estamos con el tiempo. Por favor, adelante, no se retrase, que tenemos que todavía visitar otros lugares, ¿no? Como pareciese que la competencia de las agencias de viaje es mientras más lugares o atractivos, ¿no? Incluyo en mi programa, es mejor, cuando las cosas no es así. El viajar es todo un desafío mental para el ser humano. ¿Por qué? Porque rompe con la realidad habitual de cada uno. Gracias al trabajo, y como lo había mencionado en la presentación, James, bueno, por trabajo en Senfotur, y bueno, soy uno de los facilitadores, de los tantos facilitadores que desarrollamos actividades en zonas rurales, y he tenido la oportunidad, pues, a ver, hay un micrófono ahí, por favor. Está interrumpiendo. Gracias, no sé cómo apagarlo de acá, disculpe. He tenido la oportunidad de viajar por trabajo, ¿no? A varios pueblos, a varias regiones, a varias provincias. Y definitivamente lo que más extraño es eso, ¿no? Lo que más extraño es esa experiencia de estar en la costa, sea norte, centro, sur, en la sierra, sea hacia el norte, hacia el sur, o en la selva, ¿no? En todas las regiones que tiene este país, para conocer, aprender y enriquecer mi experiencia de vida. Al final lo que te llevas en este gran viaje es eso, experiencia, ¿no es cierto? Y mira esta parte de acá, ¿no? Para que una persona sea madura consigo misma, ¿no? Va a tener que desarrollar este desajuste de sus sentidos, pero dentro de un criterio de actividad formal, legal. Hago la diferencia entre legalidad y formalidad porque yo puedo ser legal cumpliendo todos los documentos que a mí me exige la Biosetur, la Gersetur o el Minsetur. Pero si mi trabajo no se encuentra dentro de la responsabilidad, del compromiso, la vocación que conlleva la formalidad, pues no lo voy a hacer. Esa es la diferencia entre ser ilegal y formal. ¿Cuántas empresas legales yo conozco que lamentablemente no desarrollan trabajo formal? Y como algunos informales quieren esa oportunidad para poder entrar, ¿no? A ese campo de la formalidad y de la... ¿Okay? Entonces, eso es la experiencia de vida. ¿Qué es el turismo? ¿No? Bueno, acá he colocado una fotografía mía.
cierta provincia, cierto lugar del país, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no? Roberto está haciendo turismo, ¿no? De acuerdo a lo que refleja la fotografía. O sea, el viajero, el visitante, el turista, Roberto Farro, ¿no? De acuerdo al reflejo de esta imagen, estará realizando una actividad turística. ¿No? ¿Okay? Es una silueta, pero creo que se nota claramente la felicidad que tengo de estar en eso. ¿Cierto? ¿Y saben por qué? Porque cuando visité, miren, lo voy a decir con nombre, cuando visité Pastoruri, ¿no? Tuve la oportunidad de ser guiado, más que por un guía cumpliendo la formalidad, pero diría yo más por un maestro. Porque este atractivo, vamos a llamarlo, el lugar turístico, tuvo que enfrentarse, ¿no? Independiente de cuál haya sido la causa, definitivamente del calentamiento global, pero como fue por acción natural o por acción del hombre, tuvo que enfrentarse a estos 20, 25 años, 20 años, vamos a ponerle, ¿no? De afectación dentro de su belleza natural del Nevado. Tuvo que hacer una reingeniería, ¿no? Tuvo que hacer una resiliencia de ese lugar para poder seguir recibiendo turistas, y maravillándose, ya no solo con esa belleza paisajística que todavía la tiene, pero que muchos en Ancash, en Huaraz, cometen el error de comercializarlo con o fotografías de los años 80 o todavía vendiéndonos ese concepto, ¿no? De nevado, maravilla natural, y bajo esa tipología de guión interpretativo que hoy hablamos. Los maestros, o este maestro que me tocó, este guía, me llevó a ese mundo, primero de la ruta del cambio climático, para enseñarme a mí, a los visitantes de esa mañana tarde, a través de la reflexión de por qué debemos de realizar un viaje responsable. Desde lo mínimo, de por qué no puedo llevar mi botellita de agua, de plástico, y lanzarla por la ventana. Desde el por qué debo de caminar pausadamente. E inclusive, ¿no? Ahora que está de moda el oxímetro, ¿no? Del por qué tengo que medirme la temperatura. El oxígeno. ¿Eso qué es? Enseñanza. Este viaje fue del año 2019. ¿Okay? Y la experiencia que tuvo Roberto, hasta antes de ese viaje, con respecto a la visión del cambio climático, con respecto a la visión del jalón de orejas hacia la humanidad, ¿no? Fue muy bueno. Fue un aprendizaje sostenible. ¿Sostenible por qué? Porque llegué a casa y lo primero que hice fue decirle a mi hijo, las cosas tienen que ser así. Ahora comprendo, hijo mío, de por qué te matas tú separando, ¿no? Los residuos, orgánico y no orgánico. Ahora entiendo realmente esa enseñanza que tiene en el colegio, porque yo no la tuve. Yo estudié colegio en los años 90, yo no la tuve en esa época, pero a través del turismo lo aprendí. Y ahora entiendo y ahora comprendo, ¿no? Lo que tú estás realizando. Eso es el turismo. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dice? Permítanme un ratito borrar esta marquita roja. Gracias. Pero vamos a ver qué nos dice la OMT, pues, ¿no? La Organización Mundial de Turismo. ¿Ok? Hay bueno, vamos a entrar al debate, pero sigo yo siempre algunos líderes de opinión, ¿no? Y hay uno que me gusta mucho, no voy a decir tu nombre tampoco, pero un argentino, que habla, pues, sobre el tema de filosofar en la vida, ¿no? Yo los invito a filosofar en el sentido de que busquemos información, pero tengamos la capacidad nosotros de poder desarrollar nuestros propios conceptos, nuestros propios criterios, nuestros propios ideales, pero respetando a las instancias mayores, porque hasta para el reclamar hay que saber. ¿Por qué lo digo? Porque hoy una de las instituciones o uno de los organismos que está en boca de todos y que está, pues, más discutido es la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud con esto de la pandemia. Y en algún momento he escuchado a muchos líderes de la actividad turística, ¿no? Manifestarse en contra de algunas definiciones de la OMT que ya están
fuera de foco, pero quienes hacemos, ustedes también, quienes hacen un poquito de investigación, sabemos que siempre debemos de basarnos en un marco teórico, ¿no? O sea, tenemos que tener una línea base desde donde partimos la investigación. Entonces, la OMT, ¿no?, nos brinda una definición en este sentido, que bueno, ya luego la vamos a filosofar, ¿no es cierto? Luego la vamos a interpretar, ya luego la vamos a analizar, la vamos a debatir en la academia, en nuestras asociaciones, y formamos parte de algunos gremios, ¿no? Y nos dice que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual. Menos de un año, con fines de ocio, ¿no? Lo que hemos venido aprendiendo. Pero vamos por los cuadros de abajo. Desde sus orígenes, el término turismo ha sido asociado a la acción de viajar por placer. Estoy estresado, viaje, señor, ¿no? Estoy con algún problema ahí de salud, señor, no hay nada mejor que el viaje. ¿Okay? Aún hoy, muchas personas, y ojo con eso, ¿no? Ojo cuando atendemos demanda, ¿okay? Ojo cuando atendemos la demanda turística, aún hoy muchas personas lo entienden exclusivamente de esta forma, sin tener en cuenta sus otras motivaciones y dimensiones. Y recalco mucho, y disculpen que sea reiterativo, pero recalco el tema del turismo de aventura. Hay una frase que mis grandes amigos de aventura la saben. Esto no es turismo a la aventura, sino es un turismo de aventura. Y el turismo de aventura tiene un marco normativo que debe de cumplirse. Y que no solamente es lanzarse cúbito ventral en una tabla, ¿no?, y disfrutar la caída sin criterios de seguridad. ¿Por qué? Porque nos dice que hay otras dimensiones, otras motivaciones que van a estar vinculadas al turismo. El turismo es en la práctica una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación. Entonces, como vemos, ¿no?, esta definición nos habla de placer, recreación, disfrute. Pero en este placer, recreación, disfrute, acuérdense, yo interactúo socialmente ¿con quién? Con otras personas. Y nuevamente, no hablo de guías, ni siquiera hablo de prestadores de servicio turístico. ¿Hablo de quién? Del pueblo receptor. Hablo de la policía, hablo del serenaje, hablo de la señora que está vendiendo no sé, y eso como un taller, mejor dicho, de manera similar para el plan Copesco con mis amigos de Puno, de Atún Joya, donde decían que lamentablemente en algunos casos el turista cuando llega, ¿no?, baja del bus en la plaza y antes de que el guía, ¿no?, porque quizás está gestionando por ahí, ¿no?, algo, ¿ok?, antes de que los junte a todos para darle la explicación o para desarrollar su guión, esa persona ya le preguntó, ¿no?, al vecino que está sentado en la plaza sobre la historia del monumento de la plaza. Y entra en un conflicto. ¿Por qué? Porque por un lado esta persona le dio una información y cuando escucha al guía le da otra información. Y como hoy estamos conectados a esto, lo googleamos. Y se da con la sorpresa de que hay otra información. Eso es educación. Lo llevo a una analogía. Te vas al colegio. A mí me enseñaron que 2 más 2 es 4, ¿no?, que 6 por 4 es 24. ¿Ok? Y eso me lo enseñaron por los 3 colegios de primaria que pasé. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las ciencias prácticas son así. Son ciencias exactas. La matemática es así. Pero cuando me enseñaron historia o sociales, ¿no?, siempre recuerdo yo a mi profesor que decía al final de la clase cuál era la referencia bibliográfica de la cual estaba tomando los datos con lo que había culminado, con lo que había desarrollado. Según María Rostorowski, esto es lo que hemos aprendido. Según Lumbrera, según Kaufman, según Reich, según Schall. Sí. ¿Por qué? Más aún en turismo. Porque nosotros podemos hacer investigación y recolección de información, pero no somos los historiadores, los arqueólogos que nos metemos de lleno, ¿no?, bajo los criterios de investigación que ellos tienen a desarrollar. Nosotros asumimos la responsabilidad de entender, de estructurar esa información a través del guión para transmitirlo.
pero no somos el que se ha metido, ¿no? 1, 2, 3, 5, 20 años a realizar una investigación en un área natural, en una zona. El turismo tiene estas características que lo dice, pues, la Ley General de Turismo de este país, ¿no? La de MINCETUR. Es social, es una actividad económica, una actividad política, porque está regida, ¿no? por una institución, por un ministerio, ¿no? Se habla tanto de esto, de unificar ministerios, algunos hablan, ¿no? de por fin que el viceministerio de Turismo pase a ser independiente y solo lidere la actividad, porque somos, ¿no? Tenemos características similares y diferentes a otras actividades económicas, bueno, pero existe un manejo político, una relación política con la actividad. Tenemos un tema cultural, ¿cierto? Toda la cultura viva que existe en nuestro país, en general la cultura viva, ¿no? Tenemos ahí una serie de aprendizajes, pero tenemos esto, la característica educativa del turismo, ¿no? La característica no solo de transmitir información y cualquier información, sino la característica de enseñar a través de un aprendizaje. ¿Y por qué digo el aprendizaje? Porque este señor, ¿no? Está aquí guiando, está transmitiendo conocimiento, ¿okay? En el medio, luego va a tener que hacer una retroalimentación para saber si la persona entendió. ¿Cierto? Y esa retroalimentación no significa preguntarle al turista que vino de Japón cuál es la fecha de la independencia del Perú. Lo dijiste 1 o 2 veces en tu guión, 28 de julio de 1821, ¿ok? Y para este turista extranjero japonesito, al final de tu guiado no te vas a saber decir la fecha porque no la relacionas. Y ahí viene la historia. No solo tengo que hablar de fechas, no solamente tendré que hablar de personajes, sino voy a tener que hacer una línea del tiempo entre el suceso que aconteció en el lugar que estoy trabajando, en el lugar que estoy guiando, con un suceso que haya acontecido, ¿no? Del lugar de origen de esa persona. ¿Para qué? Para que relacione. Esa es la labor del guía. Y esa es la función de quien lidera el guía. Bueno, tenemos a este elemento, a este actor principal, ¿no? El visitante, el que me va a cuestionar. Llámale el cliente, ¿no? Cuando desarrollamos capacitaciones de clientes, y por ahí veo algunos nombres conocidos que han participado en alguna capacitación que he podido dictar, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la psicología de los clientes, ¿no? No por los perfiles generacionales, perdón, no por la psicología en ese sentido, ¿no? Sino por el nivel de satisfacción. Y hablábamos del famoso cliente terrorista, ¿no? Hoy hay muchos clientes con esas características. ¿Por qué? Porque ven que la mascarilla no está bien colocada, no tuya, sino del conductor. Porque cuando llegas a un restaurante se dan cuenta de que el dispensador de gel para la desinfección de manos no está funcionando. Y como tú lideras una actividad turística integrada y organizada que te ha, ¿no? enviado la agencia de viajes, el reclamo y quien da la cara es distinto. Vamos a tener ese cliente. Pero también vamos a tener el otro extremo, el cliente aposta, ¿no? Aquel que te escucha, que te sonríe, que te pide la foto y que te va a decir, sí, tienes toda la razón, recuerdo que esa historia me contó mi papá hace muchísimos años. Porque esas son las tipologías de clientes que vamos a tener. El visitante es un cliente. Si tuviéramos que definirla, ¿no? Es esta persona que viaja a un destino principal, ¿no? Distinto al de su entorno habitual. Y desde ahí se traslada para realizar actividades en múltiples lugares. Este visitante, de acuerdo pues al MINCETUR, se puede calificar en 2, ¿no? En turista o excursionista, dependiendo el tiempo o la estadía, en todo caso, que realiza. Pero ¿cómo me relaciono yo con este visitante como empresario? ¿No? Y nuevamente, quería dejar en claro de que esto no es un webinar para guías, no es un webinar pues para personas que están directamente trabajando el guiado turístico, sino para todos. Porque esta imagen de la extrema izquierda que ustedes van a ver aquí en el Centro Histórico de Lima, teniendo de fondo Palacio de Gobierno, sí, pues es un guía. Pero las otras 5 imágenes no lo son. Bueno, salvo también la del extremo, ¿no? Turismo de aventura, en todo caso, podríamos decir. Vamos a ver acá, ¿no? Una caminata. Vamos a ver acá, ¿no? Una inducción, ¿ok? A técnicas de cocina. ¿Okay? Podría ser también un mesero con un grupo de personas en una mesa de restaurante. Tenemos la agencia de viajes y tenemos también
el hospedaje, ¿no? La recepción del hospedaje. Entonces, en todos estos 6 momentos se desarrolla el proceso educativo. Y vamos a ver qué es esto, ¿no? El proceso educativo es la transmisión de valores y saberes. Y así como exiges, ¿no? Y yo creo que está bien que exijas, que el profesor de colegio de tu sobrino, de tu hijo, de tu nieto, ¿no? Enseñe con el ejemplo. Pues yo también cuando contrato un servicio turístico, quiero que la persona que me lidera me enseñe, me transmita valores principalmente. Una de las cosas que hace un mes más o menos estábamos acá debatiendo con los chicos que trabajan en ecoturismo en las Lomas de Paraíso, acá en Villa María del Triunfo, era justamente en relación a los tachos, ¿no? de basura. Entonces, cuando se analiza, no necesariamente el libro de reclamaciones, pero sí por ahí, pues, ¿no? Las actas de incidencias, se dieron cuenta de que la gran mayoría de personas, una de las quejas era, pues, justamente de que no encontraban tachos, ¿no? Para poder dejar, pues, su residuo, su botellita de agua que le había recomendado la agencia que lleve, pues, ¿no? Para la caminata. ¿Okay? Entonces, mi primera pregunta fue, ¿no? Oye, pero a ver, cuando uno de ustedes sale a trabajar ahí, ¿no? A esta caminata, sales con la botellita de agua de plástico. Porque lo primero que te voy a decir es, o sea, enseña con el ejemplo, pues, ¿no? O sea, no fomentes el uso naturalizado del plástico, pues. ¿Ok? En primer lugar. Y segundo, pues vas a tener que transmitir valores y saberes. Señor, usted está ingresando con esto y se retira con esto. Se retira con la botella. No tendría por qué dejarlo, ¿no? Porque es responsabilidad de usted lo que trae, ¿no? Y al final lo que se ve. Este es un entorno muy diferente. ¿A usted le gustaría que yo vaya a su casa, ¿no? Y dejara algo por ahí? Eso va a generar un conflicto bastante. ¿Por qué? Porque el común del visitante a ese lugar, ¿no? Ha calificado de que es un mal servicio porque no tiene derecho. Entonces vamos a tener que hacer una reingeniería, ¿no? Mental, primero con los chicos, para que se entienda de que deben de dar el ejemplo en este proceso de diálogo, ¿no? Para que las personas entiendan que con lo que ingresaste es con lo que tienes que salir. Y no se califica como mal servicio, sino un porcentaje. ¿Por qué? Porque es todo un tema de gestión, luego hacer el recojo de los residuos en la. Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, el proceso educativo, encontraremos a una persona, y ojo ahí con las letras resaltadas, que podría ser un docente, autoridad, padre de familia o prestador de servicio turístico, que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otras u otras personas. Para construir un aprendizaje significativo en los turistas, los prestadores de servicios turísticos, debemos de dar respuestas a 3 cuestiones claves. Primero, ¿quién aprende? No es lo mismo trabajar con niños, con adultos, en un museo, en una duna, en un río, en una laguna, etc. ¿Cómo aprende este grupo? ¿Cómo aprendemos las personas cuando viajamos? Escuchando, viendo, si se puede tocar, haciendo, ¿no? Practicamos la artesanía a través de un taller vivencial y aprendemos mejor que solo viendo en una exhibición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar que la persona está aprendiendo lo que yo le estoy diciendo? Y ese es un factor de retroalimentación. Y no es pregunta-respuesta, porque acuérdense que esto no es una clase directamente, es saber interactuar una serie de estrategias en las paradas de descanso, en la ruta, al inicio, al final. ¿Okay? Elementos del proceso educativo. Entonces, miren acá, estoy haciendo una analogía al lado izquierdo, lo común que creemos que es educación. Entorno, docente-alumno, es entorno, un salón de clases. Pero no, tenemos también la similitud, un entorno, el espacio, el lugar de destino donde se realiza la actividad turística. Vamos a tener al prestador de servicio y al turista, o al visitante.
la similitud de los tres actores me va a permitir, ¿no?, entender, comprender, ¿no?, y reflexionar de que es posible la realización de este proceso educativo. Perdón, estoy retrocediendo. El proceso educativo enseña, ¿no? Hay una enseñanza, y por eso se debe acompañar el aprendizaje del visitante. Yo no puedo atiborrarle todo lo que me aprendí como guión, ya, para transmitirle a una persona en el Museo de San Francisco, si previamente no he hecho una interacción para que comprenda qué significa una orden religiosa, qué significa unos santos, ¿no? Vamos a decir así, ¿no?, matar o esforzarme, explicando las características arquitectónicas de la fachada de una iglesia, por mencionar algo. Primero tengo que saber si la persona o quien me está escuchando comprende cuando yo digo, de lo mínimo, en la parte superior, en la parte inferior, ¿no?, al posterior, al anterior, para ver si se ubica, ¿no? Vamos a tener que primero entender esa comunicación de que yo voy a estar frente a los visitantes, frente a los turistas, pero los que tienen la visión directa hacia lo que yo voy a guiar, lo que voy a explicar, ¿no?, es muy diferente a mi colocación o a mi visión, ¿no? Entonces, si yo dijera en la parte superior derecha, bueno, siempre voy a tener que hablar no desde mi perspectiva visual, sino la del cliente, porque es al cliente al cual se le da el servicio. Por eso que antes de poder yo empezar a trabajar mi guión, a trabajar pues ya mi actividad, tendré que darme cuenta, ¿no?, tendré que comprobar si la persona me está entendiendo. Si yo llego a un establecimiento de hospedaje, a un hotel, hostal, albergue, todas las categorías que puedan existir, ¿no?, y yo, al momento que lo estoy registrando, recepcionando, le digo, señor, su checkout es a las 10 de la mañana. Bueno, tengo que asumir la responsabilidad de que, de enseñarle a esta persona que se. Y si tengo que utilizar términos comunes para que la persona me entienda, pues debo de tener la capacidad para poder hacerlo. La enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación personal. Ahora más que nunca que estamos trabajando con grupos de 8, ¿no? Habíamos empezado a trabajar con grupos de 8. Se debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar y aprender y la formación de valores en el visitante. ¿Okay? Acá un poquito más para comprender el proceso educativo, pero desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Me gusta mucho siempre citar a Piaget, a Jean Piaget, ¿no?, donde nos dice que el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, es la manera de manifestarse la inteligencia. Si tú no promueves el pensar en tus pasajeros, ¿cómo podrías considerar de que la persona recomiende tu lugar? Si al final lo único que es una esponjita que absorbió, pero que al final discurrió por otro lado la información. Jean Piaget, un educador, ¿no?, uno de los grandes investigadores de la educación, era este personaje muy ligado al tema de la educación constructivista, ¿no? Y de alguna manera lo que se busca en esta nueva orden a trabajar en turismo es que los museos partan, ¿no?, no del conocimiento que te voy a dar, sino del conocimiento con el que tú ya vienes a este. ¿Por qué? Porque ese es el constructivismo. Y con eso también podemos referenciar esta clase. Aquí, todos ustedes que me están escuchando a través de la virtualidad son especialistas en esto. ¿Por qué? Porque han interactuado, ¿no?, han accionado de alguna manera a través de la realidad de su trabajo turístico con la educación hacia el turismo. Algunos con más experiencia que otros, algunos cometiendo quizás más aciertos, ¿no? Algunos de nosotros estaremos cometiendo más errores, pero todos estamos construyendo este aprendizaje. Y para eso aplicamos, pues, la mejora constante o continua. La inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento, en ese mismo va modificando la estructura, ¿no es cierto? Mi cadena de línea del tiempo, ¿no?, mi estructura, mis eslabones. Yo no podría hablar de determinado proceso cultural, no sé, las manos cruzadas, por ejemplo, ¿no?, si antes no hago la analogía con otros desarrollos arqueológicos, históricos, culturales, reflejados en la arqueología, que se hayan generado en otras partes
de este país. Al contrario, al momento que yo hago la similitud del tiempo y la diferencia de características en el desarrollo, la persona va despertando ese pensar. Eso que me enseñaron alguna vez en el colegio, en la universidad, y lo empiezo a relacionar con lo que tú me vas a mostrar. El encargado del aprendizaje es el visitante, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el orientador o facilitador? El prestador de servicio turístico. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. ¿Qué significa psicológica? Que es algo quizás lo que la virtualidad nos está matando. Tendría yo que pedirle a cada uno de ustedes, o a todos en general, que prendan sus cámaras para poder ver, ¿no? A través del rostro que ustedes van a transmitir, si están siguiendo, ¿no? Una secuencia, o sea, si hay una proyección de entendimiento de lo que estoy hablando. Pero en el turismo directamente, que es cara a cara, ¿no? Face to face, sí podemos darnos cuenta si la persona está comprendiendo o no, en base a una serie de gestos, señales o ademanes que pueda desarrollar. Las diferencias individuales entre los visitantes deben ser respetadas, ¿no? O sea, aquí, esa es la. En Canta, acá en una de las provincias de Lima, al este de, bueno, de la capital, una de las paradas o uno de los lugares de visita en este full day a Canta, ¿no? Es Santa Rosa de Quibdó, ¿no? Un lugar donde vivió Santa Rosa de Lima. Y en alguna oportunidad, y siempre he contado esta anécdota, ¿no? Una agencia de viajes trabajaba turismo escolar e incluyó, perdón, en su programa turístico la parada Santa Rosa de Quibdó, sin antes haberse tomado el tiempo y la molestia de investigar las características de este colegio. Y este era un colegio adventista evangélico, que de alguna, perdón, cristiano evangélico, que de alguna manera pues respetaban la posición, ¿no? Histórica, inclusive de fundamentalismo católico que podía tener el lugar, pero que ellos preferían más bien pasar directamente hacia Canta y tener más tiempo en Obrajillo para participar. ¿Por qué? Lo anterior, fuerte. ¿Quién, no? ¿Con quién comercializas? ¿A quién le vendes? ¿A quién diriges? ¿A quién le guías? Pues estas características a estos 4 elementos de la profesionalización, ¿no? La habilidades conductuales, el conocimiento de lo que haces. Las habilidades técnicas, la manera de cómo transmitir estos conocimientos, ¿no? Los valores de la persona, ¿no? Que puede ser, ya he dicho, ¿no? Desde el cocinero, chef de un restaurante, hasta el guía, porteador, recepcionista, administrador, gerente de cualquier empresa, los valores que demuestra esta persona tienen que ser pues, los valores de la empresa, de manera general. Y la gente. Una palabrita que este fin de semana nos ha llevado a la reflexión a todos los peruanos. La vocación de servicio. Tengo exactamente a las 7:10 de la noche, tengo conectadas a 75 personas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay vocación de servicio. Porque esto no es solamente la actividad que nos mantiene, no es solamente la actividad, como uno dice, que me da de comer, es la actividad que me da la vida, trabajar en turismo. He tenido la oportunidad yo quizás de tener esta decisión personal digamos, ser profesional, tanto en turismo como educación, porque he visto que están muy ligadas y se pueden relacionar, ¿no? Pero sin necesidad de tener los estudios en educación, siempre cuando he tenido la oportunidad de trabajar desde mis primeros años en turismo, ¿no? La vocación del servir es también la vocación de enseñar, ¿no? Es lo que tenemos en turismo. Nosotros queremos transmitir lo que sabemos. Queremos transmitir ese conocimiento. Quiero que la gente llegue a mi pueblo, ¿no? Y sepa la riqueza cultural de este lugar. Yo soy de Supe Pueblo, no nacido, pero sí vivido, ¿no? Me considero un supano, aquí en el norte chico, provincia de Barranca, distrito de Supe, lugar de Caral. Conozco Caral desde antes que sea trabajado arqueológicamente. Pero lugar, llegas a la plaza y está Francisco Vidal Lagos, considerado el primer soldado del Perú. Supe ya celebró su bicentenario, ¿no? El 5 de abril de este año.
me gustaría invitarlos a todos, vámonos a Sur, porque ahora inclusive ya en este cambio total que nos ha llevado la pandemia, han aparecido pues las antiguas lomas de Sur, que ya empezó a enderrecer también, ¿no? Ya se ha empezado a trabajar una serie de festivales de productos locales como la Gia Arnaucho o la Ciruela. Yo quiero que conozcan, yo quiero eso, me encantaría recibir a mis 75 amigos que ahorita están conectados, para que conozcan sus playitas, que no tienen nada por qué envidiar a otros sectores de más al norte o de más al sur de la costa peruana. Vamos ahí para que vean esa bonita combinación de historia, naturaleza y gastronomía, porque les recomiendo comer el tamal de sur, porque no será lo mejor del mundo, pero definitivamente es uno de los mejores. No quiero ser chauvinista. Mi vocación de servicio, la pasión con que vivo el turismo y la educación, me lleva hacia esa tipología. Entonces, no puedo seguir ya esta parte final de la exposición si es que alguno de ustedes que me ha escuchado hasta este momento no tiene esa vocación y no siente la pasión por el trabajo académico. Sea trabajador del sector público, privado, de la academia, estudiante que se esté formando, no podría yo, porque aquí hay un alto grado de responsabilidad. Lo vamos a ver rápidamente la siguiente. Los guiones interpretativos cambiaron, digamos, su conceptualización y se ampliaron a esta terminología, o sea, dejaron solamente de ser guiones turísticos, porque la estructura de cómo se empezaron a trabajar y a desarrollar siempre lo ha llevado el sector cultural, ¿no? Con la famosa interpretación del patrimonio, ¿no? Es digamos, esta línea de trabajo en cultura, ¿no? De la responsabilidad que tienen pues, mis amigos de sociales de no solamente investigar para quedarse con el conocimiento, sino de transmitirlo, ¿no? Y entra en ese conflicto con la visita turística desordenada y todo. Pero ellos trabajaban este concepto de guión, ¿no? En el sentido de que la información cultural es muy densa, a veces es complicada para poder entenderla. Y es ahí donde entraba justamente, ¿no? Los lineamientos para desarrollar guiones interpretativos y que sean de fácil acceso, de fácil entendimiento por las personas que visitaban lugares culturales, ¿no? Entonces la interpretación del patrimonio, sea natural o cultural, ¿no? Es este proceso que va a permitir una serie de características, dentro de las principales, conservar y ser sostenible, orientando y sensibilizando a las personas que visitan los lugares patrimoniales. Recuerden lo siguiente, y algo que no me cansaré de decir, nadie va a respetar aquello que no quieres, nadie va a valorar aquello que no quieres, que no respetas, que no amas, ¿no? Nadie va a cuidar. Y por eso que el patrimonio busca esas características, ¿no? De conservar y brindar una sostenibilidad. ¿Ok? Voy a terminar esta partecita nomás para dar pase a alguna pregunta que pueda haber antes de continuar. He visto que han levantado la mano ahí, entonces para abrir los micrófonos. ¿Ok? Y la interpretación del patrimonio, ¿no? Es un camino hacia la recuperación de saberes, el fortalecimiento de identidades, el encuentro intercultural y un apoyo para la gestión y cuidado del patrimonio público. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante porque nos va a llevar quizás a nuestra primera interacción a través del chat, ¿ya? Miren, acá tenemos un chat, ¿ya? Donde han estado escribiendo, ¿no? Donde acabo de colocar hola, ¿ok? Y sé que por los nombres ya saco a muchos de ustedes, sé que no todos son huanuqueños, ¿ok? Pero me gustaría que cada uno, bueno, los que consideren poder realizar la práctica, coloquen de la siguiente manera, ¿no? O sea, coloque, por ejemplo, el nombre del lugar donde viven o con el cual se sienten identificados, ¿no? Algo así como estoy escribiendo, o por un ejemplo, ¿ya? Y coloquen el elemento de mayor identidad que ustedes consideren. No el de promoción turística. Ojo, no quiero eso, no, sino con el cual tú me digas, Roberto, yo soy huanuqueño, ¿no? Y el elemento de mayor identidad es este. Roberto, yo soy de Iquitos y el elemento de mayor identidad con el cual, ¿no? Yo sí tengo una representatividad. A ver, ¿quién se anima? ¿No? Yo he colocado ahí, no sé si, bueno, yo no soy huanuqueño, no necesariamente he nacido ahí,
conozco el lugar, pero coloco, por ahí alguien me puede corregir. Pero a ver, ¿quién se anima a escribir, por favor, ahí en el chat de dónde son y su elemento de mayor representatividad? Ahora sí, mientras van colocando en el chat, Verónica, buenas tardes, buenas noches ya, muchas gracias por tu participación. Te escucho. Verónica, ¿estás ahí? Veo tu manito levantada. No, entonces parece que no era. Bueno, a ver, y ahí está, muchas gracias. Ahí están nuestros amigos de Tingo María. A ver, Connie Gamarra, Ancón, Las Dunas. Excelente, Connie, excelente. Mañana voy a estar por Ancón, haciendo un trámite. Eduardo Cáceres, Tingo María, La Bella Durmiente. Pilar, ¿cómo estás, Pilar? Ya reconocí tu nombre, bienvenida, muchas gracias. Luna Guaná, los deportes de aventura, está bien. ¿No? Ojo ahí, el Pilar nos ha dicho los deportes de aventura, no necesariamente el turismo de aventura. Ojo con ese detalle, ¿no? Luis Enrique, Tingo María, los Tulumayos. Luis Enrique, discúlpame, ¿me podrías decir, por favor, qué son los Tulumayos? ¿No? Denise Mesarino, Tingo María, La Bella Durmiente, La Laguna de los Milagros. Glenn, ahí está, mi amigo Glenn. Yo soy guanuqueño y vivo en la ciudad del mejor clima del mundo. Excelente. Ofelia, muy bien. Lima, Lima, ¿con qué te sientes identificada? ¿No? Puede ser desde las mazamorras, historias, su centro histórico, ¿no? Sus playas también podría ser, ¿no? Ernestina, la Laguna Milagro de Tingo María, ok. También, Fogate, los Tulumayos, ok. Cañete, el arte negro, gracias a todos. Timpo Tours, Paraíso de Aventura Naturaleza, Centro Histórico de Lima, Piedra de Caulichusco, ahí está, Pasaje de Santa Rosa. Milda Salazar, buenas noches desde Marañón, gracias, Milda. Ani Rojas, Callao García, Tingo María, la música criolla, ahí está. Mi estimado Clodoaldo, ahí está, muchas gracias. Clodo Huaraz, pues no es cierto, Clodo, se extraña ya ir por Huaraz. Roger, Tingo María, la fiesta de San Juan. Creo que me faltó esa, en 2019. Estuve por todos lados, no estuve por Tingo María. Winnie Rapray, Casma, el balneario de Tortugas. El último lugar que estuve visitando turísticamente antes de la pandemia fue justamente Tortugas. Chanchamayo, Cataratas, Puente Calicanto, ahí está. Leticia, muy bien, qué gusto tenerte por aquí. Posuso, otro de los lugares que me quedó pendiente, visita también, la última vez que fui por Oxapampa. Miguel Cornelio, Queropalca, Guayguas, hermoso. Catarina, la guerra de las naranjas, Tambo, la guerra de la naranja o el carnaval de Pincuy, muy bien. No sé si pronunciará así. ¿Sí? Aldo, mi estimado, Aldo, el elemento de identidad, la geografía accidentada de la región, perfecta para actividades al aire libre, ¿no? Definitivamente, impresionante. Lenin, gastronomía típica, ahí está. Lenin, ¿de qué parte? Guamalíe, ok. Cecilia, la gruta de Guadapo. Mi estimada Catherine, ahí está también. La Shakta, por supuesto, ¿no? La identidad, la Shakta, la leyenda de la producción de azúcar. Y así, mis estimados amigos, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando para que no me quede. Ahorita les doy pase nuevamente a las personas que levantaron la mano. Solo para terminar, ¿no? Ya para pasar a, digamos, a las preguntas, ¿no? Para conversar un poquito. Los 6 principios del patrimonio, que es la base pues, de los guiones interpretativos, y aquí vamos a hacer una observación muy importante, no una crítica, sino quizás una actualización del concepto que nos ponía Freeman Tilden, ¿no? Este investigador, psicólogo, analista inclusive de mercado, ¿no? De los años 60, 70 de Estados Unidos, americano, nos hablaba de 6 principios del patrimonio. Y él nos decía lo siguiente, ¿no? Nos decía, por ejemplo, el patrimonio tiene que tener una relevancia al individuo. O sea, hay que relacionar el patrimonio con la experiencia y la personalidad de los visitantes. Muy importante, ¿no? Con la experiencia y la personalidad. Y lo vamos a ver en los otros 5 principios. La interpretación no es solo información, sino también contiene aspectos afectivos. Entonces, por ejemplo, ¿no? A todos ustedes que me han colocado aquí, la catarata, la historia, ¿no? Tortuga, la Shakta, Huaraz, Tingo María, etcétera, ¿ya? Ya no es solamente yo siento identidad y te transmito la información de este lugar,
sino que vamos a tener que desarrollar la información, pero para despertar las emociones, así como la fotografía que les había mostrado, ¿no? Donde el solo hecho de mirar un lugar me permita, a través de esa combinación con lo que está diciéndome pues, el guía o la persona, llevar a un mundo, ¿no?, de emociones, ¿no?, de sensaciones. El 3, la interpretación es un arte y como tal hasta cierto punto puede ser enseñada. No he querido cambiar para nada el concepto o el principio de Stillman-Tilden, pero ya bajo el lineamiento que hemos trabajado, ¿no?, en este tiempo, yo consideraría de que la interpretación, ¿no?, hoy, en pleno siglo XXI, y con todas estas características nuevas, sí es enseñada y sí debe ser enseñada, ¿no? La interpretación persigue la provocación y no la instrucción. Por eso es muy importante, lo vamos a ver en las partes de un guión interpretativo, que hay un inicio. Y en este inicio yo no puedo de frente ir a brindar información, sino lo primero que voy a tener que hacer, ¿qué es? Despertar el interés, ¿no?, por escuchar información, ¿no? La interpretación es la presentación del todo y no solo de las partes. Yo no podría estar en la plaza del Cusco, ¿no?, la plaza histórica del Cusco, mirando la catedral, ¿ya?, y que alguien solo me explique las características pues, del diseño artístico que tiene la catedral sin haberme explicado que eso fue antes de determinadas templo arqueológico de la época inca o pre-inca. O sea, la interpretación conlleva a un análisis, ¿no?, cronológico de hechos, de sucesos, pero sobre todo de cosas de fácil recordación para el visitante, ¿cómo se puede decir? En una sinergia, en un trabajo holístico, ¿no?, de todo ello. Y miren esta última, y por favor, aquellos que trabajan con niños, ¿no?, léanlo y ténganlo en consideración siempre. Miren acá, ¿ok? La interpretación destinada a los niños no debe de ser una mera simplificación de la destinada a los adultos. A mí me da penita cuando a los niños, ¿no?, no se les enseña pensando como niños, sino pensando como niños, ¿no? ¿Tú crees? Solo voy a poner un ejemplo, ¿no? Mira, llevamos más de una hora ya aquí en el webinar, gracias, estamos casi en la parte final, gracias por quedarse hasta el final. ¿Crees que un niño de 10 años, tiene 10 años, no voy a ser exagerado, de 5 años, imagínate, un niño de inicial que se va pues acá en Lima al Parque de las Aguas, o que se va pues al Parque de las Leyendas, ¿no?, el Circuito Mágico del Agua, el Parque de las Leyendas, o a un museo? ¿Qué crees que ese niño, ¿no?, de esa edad te va a entender si tú aplicaras ese guión interpretativo, ¿no?, al cual nos enseñaras a los adultos? ¿Tú crees que esta forma de dictar o esta forma de transmitir conocimiento aplicaría pues para un niño? No. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué no nos tomamos el tiempo de planificar nuestros guiones interpretativos de acuerdo a la tipología de visitante? Y yo siempre he puesto este ejemplo para que la gente entienda. Un bus, ¿no?, imagínate, no es un servicio privado, es un servicio compartido, y tienes pues desde jóvenes que te caminan, ¿no?, no tan bien, perdón, muy bien, no tan mal como yo, más bien, hasta adulto mayor. ¿Los llevarías, ¿no?, apurados a todos? Lógicamente no. ¿Ok? Entonces piensa eso también. La didáctica, la forma lúdica, la interpretación, las palabras van a ser diferentes. O sea, no enseñar a un niño es resumir lo que le enseñarías a un niño. Esto me gustaría que como trabajo les quedara pendiente a cada uno de ustedes. Y lo hicieran de dos maneras, o dos trabajitos, ¿no? Uno, con tu pueblo, con tu destino, y otro con tu empresa. ¿Ok? Este es un eje temático en la interpretación del patrimonio, ¿no? Lo he copiado tal cual, fue trabajado en Jauja, ¿no?, pero me parece muy interesante para poder analizar esta combinación de lo objetivo con lo subjetivo, ¿no?, de este elemento informativo con la proyección de emociones que queremos, ¿no? Miren acá.
En el centro, el eje temático para Jauja, disgregar usos variados y productivos, la historia y patrimonio, escenario, Jauja es escenario de hechos históricos interesantes, como lo es todas las regiones de este país. Pero hay una característica acá, que hay bastante información y literatura escrita y relacionada a esos hechos. Es impresionante, ¿no? Si alguien conoce de aquí Jauja, no me va a dejar mentir. La cantidad de autores locales que han relaciones históricas o que han escrito literatura, ¿no? A nivel de novela o quizás un poco más fantasiosa, es impresionante. O sea, tú tienes de dónde poder desarrollar un guión. Y la diversidad cultural como la tiene cualquier parte de este país, población acogedora y orgullosa que mantienen vivas sus tradiciones. Entonces, miren acá, hermoso y pródigo, ¿qué son? Características tangibles o intangibles. Definitivamente es intangible. ¿Por qué? Porque lo que para mí será bello, hermoso, quizás para ti no lo es. ¿No es cierto? Pero en el eje temático de este guión o de esta estructura, han decidido considerar estos dos elementos. Ellos, quienes elaboraron, consideran que son las características más importantes que definen al lugar. Pero a nivel intangible, la palabra pródigo se relaciona con la abundancia de recursos, ¿no? Eso ya es un poquito entrando a la tangibilidad. Pero el valle histórico, ¿cierto? Sí es un elemento tangible, porque por un lado nos va a definir su característica geográfica, pero por otro también la importancia a lo largo de la historia, ¿no? La historia de Jauja, todo lo que tiene, ¿no? Desde una hija de Francisco Pizarro, batallas, con respecto pues a la independencia del Perú, etcétera, etcétera. Siguiendo un poquito esta estructura, y me voy al comentario que había hecho, ¿no? Uno de ustedes aquí en el chat, ¿cierto? Por eso le decía elemento de identidad. Miren lo que nos había colocado Aldo, ¿no es cierto? Dice geografía accidentada de la región, ¿no? Ojo, accidentada no significa que sí, que sea necesariamente peligrosa si hablamos en turismo en condiciones de seguridad, pero sí le enriquece que sea una geografía accidentada, ¿no? Pero para actividades al aire. Entonces, ahí podríamos hasta someter a un concurso, ¿no? Regional. Vamos a generar el eje temático de la interpretación del patrimonio para Huánuco. ¿Cuáles serían esos elementos? Es así como se trabaja. Yo los invito a que hagan esta práctica, para que este webinar no se quede solo en palabras, sino que lo llevemos a los hechos. Agarremos, hagamos un ejercicio similar, nosotros con nuestros colaboradores nos juntamos en un webinar, ¿no? Por ahí compartimos esta imagen y, oye, ¿cómo podemos crear? Por ejemplo, había, ¿no? Ancón también, había, bueno, acá en Lima varios lugares, de Posuso, Tingo María, Huaraz, Casma, ¿cierto? Perdón, hagamos esta práctica, veamos con qué nos identificamos y para tu empresa, para tu negocio. Genera un eje temático para tu negocio, porque eso te va a ayudar finalmente a hacer tu storytelling, ¿no? Bueno, la interpretación de la relación, la interpretación conlleva a que tengamos también una relación de tres elementos, ¿no? Cuando hablamos ya de destinos, comunidad, espacio y tiempo, ¿no? Toda comunidad se ha desarrollado en un determinado espacio geográfico y en un tiempo específico, ¿ok? ¿No? Eso es una concepción de cultura, como dijo Lumbreras hace algunos años, ¿no? En el libro del Imperio Guay. El guión interpretativo para el recorrido turístico, ya solo a manera de conclusión y como definición. Entonces, ¿qué cosa es, Roberto? Es una herramienta metodológica, ordenar, sintetizar, sistematizar y adaptar la información turística a las necesidades de los diferentes segmentos de visitantes. Y podemos tener, de acuerdo a la temática, al tipo de turista, al tipo de ruta, al tipo de servicio turístico, ¿no? Esto es, la verdad, les soy sincero, es un campo mucho por trabajar. Aquí, bueno, quien les habla, trabajó este proyectito por Tour, por el Plan Copesco,
para desarrollar un taller de guión interpretativo, y cuando me metí de lleno a la investigación de los precedentes que habían con respecto a este tema, es muy poco lo que se ha trabajado. Hay muchas técnicas de marketing, ¿no? Igualito como yo estoy relacionando el storytelling para ello, pero estamos en ese proceso. Estamos recién desarrollando cómo podemos generar los guiones interpretativos, cuál es la manera más fácil, cuál es la manera más correcta. O sea, no hay una acción que esté vinculada al turismo, pero sí que está vinculada a la educación. ¿Okay? La importancia, ahí está, relación educativa y sentimental con la información. Ya no es solamente parar y escucharme, primero escuchar indicaciones, luego prohibiciones, luego recomendaciones y finalmente una serie de datos que al final de mi viaje no lo voy a retomar. No, aquí hay una relación de aprendizaje con sentimiento. Es un instrumento metodológico de comunicación, vale decir, tiene una estructura, tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Revela significados. Convierte al turista en sujeto activo de su propia experiencia. Nuevamente haciendo el comparativo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí lo tenemos, ¿no? El guión es el elemento que va a impartir los conocimientos, el atractivo turístico es el mediador para desarrollar este proceso, y los visitantes son aquellos protagonistas que aprenden, ¿cierto? Que aprenden de este proceso. Esto ya para terminar, el concepto de información, porque eso también es una lucha, ¿no? Cuando me toca dictar alguna clase, o he tenido la oportunidad, digamos, ciclos anteriores de dictar clases en la escuela, ¿no? Estamos hablando con los chicos ahí, sobre todo primer, segundo ciclo, y les pregunto algún vocablo turístico, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen los chicos primero? San Google, ¿no? La primera página que me sacó el concepto, y todavía colocan, ¿no? No sé, pues a ver, ¿qué es turismo cultural? ¿No? Lo colocan así, ¿no? ¿Turismo cultural qué es? Para que te salga la respuesta, ¿no? Bueno, es una mala praxis, ¿no? El no desarrollar una investigación real y concreta de las fuentes de información, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué es la información como tal. La información es una serie de datos con significado que organiza el pensamiento de las personas. Vale decir, es un grupo organizado de datos procesados que integran un mensaje. Y eso puede estar en una web, en un libro o algo que es valiosísimo. Y nos estamos olvidando de rescatar las tradiciones orales. ¿Okay? Creo que la última generación de hierro lamentablemente se nos está yendo. Y una triste realidad con esto. Esa generación fuerte. Esa generación que aguantó, soportó desde dolores de parto, por digamos, de las mujeres, al trabajo en el campo. Lamentablemente esa generación se nos está yendo, pero lo más lamentable es que no estamos aprendiendo sus enseñanzas. Nos estamos quedando nosotros, ¿no? Una generación de cristal, ¿no? Donde lamentablemente todo es ay, ¿no? No esperemos que muera definitivamente esa generación que tanta enseñanza. Hagamos trabajos, hagamos proyectos, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar una información oral. Cierto, hay que tomarla con pinzas, ¿no? Esos mitos, esas leyendas, esos cuentitos tradicionales, pero hay que recopilarlos, ¿no? Hay que investigar, vamos a entrevistarlos, hay que, acá en Tupe se estaba perdiendo la lengua, el jacaru, el cauqui, ¿no? Aquí en la zona de Yauyos. Justamente ¿por qué? Porque no había una institución académica que realice pues una investigación del vocabulario de esta lengua. Hasta que, bueno, un proyecto de la Universidad Católica, unos chicos que estaban haciendo un trabajo de tesis en el tema lingüístico, buscaron recuperar eso. No esperemos, ¿no? Hagamos nosotros desde nuestro punto de vista turístico, ¿no? Una de las cosas que, bueno, yo también he sido crítico, y quizás muchos de ustedes comparten conmigo, ¿no? Al gran Gastón Acurio, gran empresario, muchos le critican esta forma de trabajo que tiene de populista, ¿no? De quizás liderar de una manera pues personal, ¿no? La investigación sobre ciertos platos y decir, no directamente, pero dejar sobreentendido de que o él los creó o él es el único que lo investiga. Si hay algo que aplaudirle será eso, ¿no? Que lo está haciendo.
y que sería bueno que no solo él, en su posición de promotor de la gastronomía, hemos hablado de chef, sino también los dueños de restaurantes, sino también las nuevas promociones de gastrónomos o de chef, también investiguen, porque no solamente la técnica para preparar, sino también está la riqueza de la gastronomía en la información de los insumos, de las técnicas, las preparaciones. Igual, de igual manera, en el hospedaje, en la agencia, en todo, ¿no? La información se clasifica, puede ser por su elaboración, imaginaria verbal, por los medios o por su manejo, ¿no? Por los medios audiovisuales, sonoros, ahora que estamos con los audios también, ¿no es cierto? El Spotify es un medio justamente para poder tener toda esta temática nueva de relación, ¿no? Con los audios, entonces es muy interesante, los medios digitales, y según el manejo vamos a tener información que es del archivo nacional, que quizás no lo podamos nosotros revisar directamente, pero si realizamos una investigación podemos obtener datos muy, muy interesantes, por ejemplo, sobre la historia de nuestro país, ¿no? Esto sí, muy interesante, señores, cuando nosotros elaboremos un guión interpretativo al nivel que sea, al nivel empresarial, al nivel personal como guía, al nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, para el inventario de recursos turísticos nosotros tenemos que buscar información. Hay tipos de información, ¿no? Pero estas informaciones van a tener que ser de fuentes confiables. O sea, no solamente es investigar el libro, investiguemos también a los autores. Hay muchos libros, les soy sincero, muy ricos, muy bonitos, ¿ya? Pero cuando vamos a la autoría, y no es por desmerecer al autor, porque al contrario, hay que valorar el trabajo que ha hecho, pero nos damos cuenta que el autor no necesariamente es de la especialidad, ¿no? Entonces, ese libro hay que tomarlo con pinzas en el sentido de que hay que buscar otra información que pueda repotenciar a esa bibliografía que vamos a tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de un guión, si yo, por ejemplo, voy a tratar de la historia de Huánuco, una fuente directa serían los libros relacionados a la investigación de la historia de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tipos de investigación? Pueden ser desde tesis, como pueden ser también ser libros que han sido publicados o páginas web especializadas sobre ese libro. Pero vamos a tener otras fuentes indirectas, aquellas que me hacen digamos, una referencia de este lugar y que yo la puedo encontrar en libros, revistas, web, publicaciones, videos, relatos orales, y ahí entre paréntesis, como dicen, validar. ¿Y cómo se validan? Pues no solamente, con mucho respeto, mi papá me contó, mi abuelito me contó, mi tío contaba esta historia cuando nos reuníamos nosotros para Navidad. No, hay que empezar a referenciar. Creamos blog, vayamos con la academia, con los colegios, a tomar entrevistas y empezar a desarrollar una fortaleza de esa información. Perdón. El proceso o las etapas del manejo: búsqueda, selección, validación, ojo ahí, ordenamiento y recuperación, ¿no? Cuando ya lo utilizamos para escribir. Las consideraciones para elaborar este guión, ¿no? Enumeramos, clasificamos los atractivos. En este caso, me estoy poniendo en el ejemplo de agencia de viajes. Hago todo un tour, ¿no? Entonces, valoro cada uno de los lugares que voy a trabajar, planifico el recorrido, pero aquí es muy importante, un guión no solo es información, sino que también les va a establecer el manejo del tiempo, descansos y paradas. ¿Qué significa? Los periodos de, miren acá, disfrute de la vista del lugar, los periodos para hacer animaciones turísticas, pero no la animación solamente de relajación, sino de transmitir conocimiento. O la parada para la fotografía. Las fotografías que yo al final del viaje vea y recuerde la información que tú me habías transmitido. Partes del guión, ya hemos dicho, inicio, contenido central, finalización. En el inicio, siempre recomiendo, ¿no? He trabajado guiones con varias empresas, lugares, algunas regiones también, algunas provincias, y siempre lo primero que investigo es el idioma o la lengua propia del lugar. ¿Para qué? Para dar la bienvenida en esa lengua, ¿no? Para que aprenda el que lo va a decir y para que transmita esa información el que lo va a escuchar. Entonces siempre me gusta, ¿no? Las bienvenidas ahí, más o menos. Que podamos nosotros empezar desde la bienvenida a generar una identidad.
la relación histórica y la relación del tiempo. Perdón, la relación histórica del tiempo y la relación geográfica. Me pongo en un lugar. Si yo me voy a Huaraz, por mencionar una ciudad, ¿no? Huaraz se encuentra a 3.000 tantos metros sobre el nivel del mar. Muy bien. ¿De dónde viene Roberto? Roberto viene de Huánuco. Huánuco se encuentra a tantos metros sobre el nivel del mar. Pero las características climatológicas son diferentes por la cercanía de la cordillera de los Andes. O sea, eso es la presentación. Y despiertas la motivación de la persona, del visitante, de estar en ese lugar. ¿No? De saber que pararme en la Plaza de Armas, por decir, de Huaraz, ¿no? Es un momento digno de ser recordado porque me voy a generar en la mente una imagen comparativa. Porque yo vengo de una plaza diferente, la de Huánuco, en Huaraz, pero con características, ¿no?, similares en algunos sentidos, pero diferenciadas por el conocimiento que tú me vas a transmitir. Y en la finalización hay una serie de animaciones turísticas que podríamos hacer, como la que me gusta mucho, la de los tres mundos, el Jana, el Cay y el Lucupacha, para que las personas valoren esa cultura andina que poco a poco lamentablemente estamos perdiendo, ¿no? Bueno, y estas dos últimas diapositivas, el mundo moderno que estamos investigando justo para los guiones, nos llevan a este nuevo escenario del storytelling, ¿no? El uso de historias para la gestión del cambio, que puede ser desde una historia creada para dar a conocer tu marca, para dar, digamos, a reflejar la esencia de tu producto, para poder mejorar la estructura de trabajo en tu empresa con tus colaboradores, para enseñar, por ejemplo, cómo es la seguridad en el turismo de aventura, ¿no? Para dar a conocer cómo es el circuito dentro de un museo, etcétera. ¿Qué es el storytelling? Simple, contar historias, pero de manera innovadora y artística. ¿Cómo, cómo lo realizamos, no? O sea, es narrar la historia, generando personajes, teniendo un ambiente, generando conflicto, pero siempre con mensajes finales o desenlaces. ¿Para qué? Para conectar el lado emocional con el público, cliente, turista, visitante, ¿no?, excursionista, y provocar los recuerdos duraderos. Y lo dice Maya Angelou, ¿no?, esta americana, luchadora por los derechos de los afroamericanos. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca, pero nunca, de los nunca, olvidará cómo lo hiciste. Y si alguien quiere ahondar un poquito en este tema del storytelling, cómo crear, ¿no?, una especie de guiones, por ejemplo, pero toda una estructura de personajes, aquí vemos lo que hace Pixar, ¿no es cierto? Esta empresa de creación, pues, cinematográfica, ¿no?, películas, series, de la idea a la narración, ¿no? Y es algo que, bueno, he empezado a trabajar con algunos emprendimientos de desarrollar guiones interpretativos, pero a través del modelo del viaje del héroe, ¿no?, o lo que utiliza Pixar en cada uno de sus series. Y salimos, ¿no?, nuestro personaje de un mundo común, lo lleva a la aventura de la experiencia, ¿no? Por un lado hay una negativa al llamado porque hay temor de enfrentarse, pero siempre acuérdense, ¿no?, nos encontramos con alguien de la cual debemos de aprender, tenemos que aprender o podemos aprender. El mentor, que nos enseña, ¿no? Luego llevamos un viaje para un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo, donde nosotros ya tenemos el conocimiento, creemos que ya estamos preparados, y vienen las pruebas, los aliados, los enemigos. Nos aproximamos, ¿no?, a esa catarsis de ser los héroes y enfrentarnos a esta nueva realidad. Por eso que vamos a tener una prueba traumática, pero cuando la superamos, porque tenemos el conocimiento que nos ha dado el mentor, generamos una recompensa emocional con nosotros mismos. Tenemos un camino de regreso, la resurrección de nosotros mismos que dejamos este punto inicial y regresamos con ese saber, a convertirnos en ¿qué? En mentores cada uno de nosotros, ¿no? Y este productor, bueno, se me fue el país, el Medio Oriente, las historias que contamos son para saber quién somos. La historia que cuente, que transmita tu lugar, tu destino,
tu provincia, tu ciudad o tu empresa dirá quién es, ¿no? Dirán quiénes somos los que trabajamos ahí. La misión, visión, valores, esos son documentos de gestión administrativa interna. Bien raro que una persona, un cliente, lo recuerde. Pero el storytelling, el guión interpretativo, es lo que refleja, porque es la historia que cuenta, y es lo que refleja quién es. Así, mis estimados amigos, bueno, estás listo para liderar un proceso educativo en el servicio turístico. Espero que tu respuesta sea efectiva. Cualquier información adicional que ustedes deseen eh, tener, ¿no? Mi persona, si en algo puedo servirles, siempre es un gusto trabajar con cada uno de ustedes. Ahí está mi correo electrónico, me parece que también está si está bien mi número celular, sí, o WhatsApp, ¿no? Y encantado de poder ayudarlos porque en esto del turismo, chicos, va a salir el sol para todos y tenemos que prepararnos. Y acuérdense de esa T, ¿no? Tenemos que ser la T adicional. Ya no lo que éramos hasta el 2020. Tenemos que trabajar por un nuevo turismo. Ok, nada, eso ha sido todo de mi parte. Si hay preguntas, muchísimas gracias. Agradecer a la Dircetur de Huánuco, la digamos, personificación de James, el director, de Sheila y de todos pues, los colaboradores de la Dircetur. Gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes y quedo presto a responder las preguntas que hay. Muchísimas gracias. Roberto, mientras van formulando sus preguntas, quiero invitarles a todos los oyentes que puedan registrar su asistencia, por favor. El link está en el chat para poder tener toda la información, sus datos y poder emitir los certificados. Gracias. Perdón, ¿está bien? Sí, estoy con audio. Es una consulta. ¿El material se los van a transmitir, se los participan? ¿O al correo o algo así? ¿O? ¿Podrías enviarlo Claro. por correo? Sí, ok. No, decía, yo lo envío. Está bien, ustedes tienen el registro. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Quedo presto, ahí está el link, ¿no? ¿Verdad? Ahí está en el chat, recién estoy viendo, disculpen, ahí está, dice, señores asistentes al curso, el link estará habilitado hasta por 15 minutos después de finalizado el curso, a fin de que puedan registrar sus asistencias para la certificación. Ahí está, formulario de Google, y ahí está. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, me gustó. Ahí hay una pregunta, ¿qué parece? ¿Sí? ¿Las leo directamente, Sheila? Las preguntas, y las voy respondiendo. Sí, Roberto, por favor. Sí. Ya, ok. A ver, vamos a leer entonces. Muchas gracias, No, gracias a ustedes, de verdad, un gusto. Les confieso algo personal. La verdad que estoy en plena recuperación yo de lamentablemente este virus. Pero, bueno, ya estoy bien, ¿no? Pero estas cositas son las que motivan, ¿no? Seguir trabajando, de verdad. Gracias a ustedes por su participación. Ahí está una pregunta de nuestro amigo Aldo. Dice, el paradigma del turismo especializado en aventura es que se enfoca en emociones y adrenalina. ¿Cómo puede ayudar la interpretación para complementar sus experiencias? Claro, ¿no? La base, digamos, de la actividad del turismo de aventura y del especializado es que el solo hecho de mirar la fotografía, ¿no? El solo hecho de ver el video, el solo, digamos, hecho de que alguien me cuente la experiencia ya vivida, ¿no? Dentro de una actividad turística, despierta emociones, ¿no? Y efectivamente va a empezar a generar cierto grado de ansiedad por vivir esa adrenalina, ¿no es cierto? Lo que te va a ayudar la interpretación es quizás en esa fase previa del cero contacto, ¿no? Del cero contacto del CIMU, cuando el cliente está ahí stalkeando a todas las agencias, ¿no? Para ver cuál brinda el trabajo seguro o cuál ha tenido lamentablemente accidentes. Entonces te va a permitir a ti, a través del desarrollo de un guión, a través del desarrollo de una historia, ¿no? Poder generar, por ejemplo, un sentimiento de confianza, un sentimiento de una estructura de trabajo que tu empresa, que efectivamente lo sé, estimado Aldo, lo realiza, ¿no? Todas las condiciones de seguridad. O sea, te va a permitir transmitir esto que a veces en palabras solamente queda en ello, ¿no? Porque yo llamo a la empresa y le digo, sí, señor, usted no se preocupe, acá nosotros cumplimos todas las condiciones de seguridad.
sí, pues, pero de alguna manera quiero referenciarlo, quiero verlo, ¿no? Entonces me puedo crear, ¿no?, un guión donde yo explique a los pasajeros a los clientes en general, qué significa viajar o realizar actividades de turismo de aventura, primero, en este país, ¿no? Y segundo, en esta agencia, ¿no? Marcando un valor diferenciado quizás con las demás, ¿no? Entonces, me permite ello, porque a esa adrenalina, a esa emoción, yo le estoy sumando la confianza, que es una característica que se va a empezar a revalorar en este turismo, ¿no? En este paradigma del turismo, como tú muy bien lo has llamado, ¿no? O sea, te permite transmitir de una manera dinámica, ¿no?, hasta didáctica, podría decir yo, porque en esta historia, en este guión, podrías transmitir cuáles son las recomendaciones de seguridad que la persona debe tener, pero previo, ¿no?, al contratar tus servicios. ¿Para qué? Para generar un sentimiento de confianza hacia la empresa. ¿Okay? Ahí está. Gracias, Aldo. Espero haber respondido tu pregunta. Ahí está, Andrés me ha ayudado con el link. Ahí está, Len. La interpretación de la gastronomía sería el sabor, la contextura y la porción, pues la gastronomía forma parte